Hola, ¿Cómo están? yo soy Kim. Y yo soy Caro y esto es Dos opiniones no No solicitadas. Y bueno, Y bueno, esperamos que les hayan gustado los capítulos anteriores. se vienen muchas más cositas para el canal y para el podcast y pues esperamos que podamos seguir contando con ustedes en cada uno de nuestros videos. Que se suscriban, Que le de que den por favor y like a los gracias. videos, los compartan y nos compartan con sus amigos, familiares. Y que comenten acerca de qué opinan, qué podríamos estar mejorando y todo ese tipo de cosas. Ujú. Ujú. Y pues bueno, ahora sí, para el tema de hoy traemos uno potente. Pues sí, sí. Traumático también. Traumático más que nada. Pero que definitivamente nos deja pensando. Hoy sí nos vamos a exponer a nosotras, pero creo que nos vamos a exponer un poco más a otras personas. Ujú. Pero obviamente todo con respeto y cariño, porque Ajá, pues o sea, porque son personas personas que queremos, que amamos mucho. Ajá, y no vamos a tolerar que les estén aventando la madre. Sí, Les cero estén hate, aventando la madre. porque cada persona tuvo una crianza diferente y pues en base a eso aprendió cosas. Si estuvieron bien o mal, quién sabe, pero así fueron. Exactamente. Y ya. Y pues ustedes no son nadie para juzgarlo. Ni nosotras. Claro. Nomás vamos a platicar. Uh-huh. Y pues el tema de hoy son castigos. Los castigos. Los castigos. O sea, todas esas como consecuencias raras, excesivas, a lo mejor bien merecidas que llegaban a ponernos nuestros papás, algún maestro, en casa, en la escuela, en alguna actividad extra que hiciéramos de chicas o así, que pues nos dejaron pensando. O no solo a nosotras, también a personas cercanas a nosotras que les han puesto castigos que tú dices, uy, uy, no sé. Fuerte. No, o si, por ejemplo, tú como persona hubieras podido aguantar un tipo de castigo así. Ajá, sí, porque pues creo que va muy de la mano de cada quien, de su personalidad y así. Uh-huh. Y pues para comenzar el tema de hoy, vamos con la primera pregunta. Que es, ¿cuál fue el castigo más absurdo que te puso tu mamá o tu papá? Mira, mi papá nunca ha sido una persona de castigos. Uh-huh. O sea, mi papá siempre ha sido una persona más como de o te regaña o directamente un coco. Un coco de agua, dicen en mi casa. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Bueno, evidentemente, tal vez no es la mejor solución. Para los que no saben qué es un coco. O sea, un coscorrón. Un así. Sí. Así. Y nunca ha sido tanto como de castigos. Entonces, por ejemplo, nunca fue de que no hiciéramos algo y nos regañara Uh-huh. o nos castigara directamente, simplemente era de que tuki. Pero por el otro lado, por ejemplo, mi mamá sí siempre ha sido un poco más severa, considero yo, con sus consecuencias. Y creo que la que más, o sea, de la que más me puedo acordar, cuando yo estaba chiquita, mi mamá tenía, pues no sé, como que andaba en una época rara de su vida. Y nosotros nunca fuimos, ni mi hermano ni yo, personas que faltaran a la escuela. O sea, de verdad, nosotros jamás faltamos a la escuela por nada del mundo, así, ni por enfermedad, ni por nada. Porque o sea, no los dejaban. Porque no nos dejaban. O sea, de verdad teníamos que estar al borde de la muerte para que consideraran dejarnos faltar un día o dos a la escuela. O sea, son contadas las veces que yo recuerdo que nos dejaron faltar a la escuela y ya era de que, porque de plano, neta, teníamos de que 45 grados de fiebre, o sea, no podíamos caminar, o sea, cosas así, ¿no? Y yo siempre he sido buena estudiante, yo siempre he sido súper ñoña para la escuela. Entonces, pues a mí tampoco me gustaba mucho faltar. Pero hubo una temporada en la que como que empecé con el de que, ay, ándale, ma, déjame faltar hoy a la escuela y cosas así. Obviamente me mandaban por un tubo. Pero hubo una ocasión en la que yo dije, basta. Y me rebelé. Y mi mamá siempre ha batallado muchísimo para despertarme en las mañanas. Yo batallo muchísimo para despertarme en las mañanas. Y hubo un día en el que,
me fue a despertar y, o sea, primero me fue a hablar así de que, Caro, ya levántate porque ya es hora de ir a la escuela. Y yo así de que, sí, ma, 5 minutos. Pasó un rato y otra vez, Carolina, ya levántate, que no es que ya es hora de ir a la escuela. Mi mamá se estresa mucho en las mañanas porque como tiene su horario muy fijo para llegar al trabajo, pues obviamente si no llegan le descuentan esas cosas, ¿no? Y pues nos tenía que pasar a dejar antes a la escuela. Sí. Entonces, para la tercera vez que, que ya me habló, o sea, desde la primera vez yo le había dicho, yo me había como que medio despertado y yo le dije que no voy a ir a la escuela. Y la segunda me habló y otra vez, no voy a ir a la escuela. Y me habló la tercera ya mucho más enojada, así de que Carolina, ya levántate, que nos tenemos que ir. Y yo, ya te dije que yo no voy a ir a la escuela, ya te dije que hoy no voy a ir y no voy a ir. Y no me voy a parar y a ver cómo le haces, ¿no? Porque yo hoy no voy. Y pues mi mamá ya con eso que le dije, neta, se enojó y me dijo, mira Carolina, si no estás, o sea, de que lista ya con todas tus cosas para cuando yo cierre el portón, te quedas en la casa. Yo había dejado muy en claro que no iba a ir ese día a la escuela y pues no me levanté. O sea, mi mamá se fue, yo me quedé. Y pasó un rato, yo todavía agarré mi cobija, me acuerdo perfecto que era una cobija de esas, de como de borrego, y me fui a acostar a la sala. Y estaba yo viendo la tele. Y en eso llegan mis abuelitos. Y yo los vi y yo, ay, hola, ¿cómo están? Bien así, ¿no? Y mi abuela así de que, ay, te veo bien relajada, no fuiste a la escuela, que no sé qué. Y yo, no, estuvo súper a gusto y así. Y mi abuela así como que súper discretamente me empezó a decir de que, bueno, o sea, levántate, vamos a ayudar a tu mamá con un poquito de la limpieza ya que estás aquí en la casa, ¿no? El chiste de todo esto es que el castigo que me dio mi mamá por no haber ido a la escuela fue que me puso a hacer el quehacer de toda mi casa y después hizo que mi abuelita me llevara a su casa, o sea, la casa de mis abuelos es gigantesca, a hacer el quehacer de la casa de mis abuelos. O sea, nos llevamos la ropa de mi casa, la de mi hermano, la de mi mamá y la mía. Me hicieron lavarla a mano porque me dijeron que la lavadora no funcionaba y sí funcionaba. Y así como castigo por haber faltado o por no haber querido ir un día a la escuela. Y lo peor es que después de esto, la verdad es que yo siempre he tenido un carácter de la chingada. Entonces, cuando ya me di cuenta de toda la situación, le marqué a mi mamá así de que, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Te odio. ¿Qué te pasa? Y mi mamá ni me dijo nada. Nada más me dijo así de que si vas a estar así, ni me hables. Y me colgó. Y yo, ¡ah! Y le marco a mi papá también así de, papá, no vas a creer lo que me hizo mi mamá, y que no sé qué. Y ya le conté y nada más me dijo así de que, uy, qué mal. Pues arréglate con tu mamá. Y me colgó también. Mi papá así de problema tuyo. A mí ni me hables. Y pues total, ya, llegó al punto en el que literalmente ya me estaban buscando trabajo de persona que hace el aseo en otras casas, porque mi mamá dijo, como no quiere ir un día a la escuela, ya jamás va a querer ir a la escuela, ya no quiere estudiar, no quiere ser nadie en la vida y se va a dedicar a hacer el aseo en casa ajena. Y yo dije, o sea, yo neta en mi cabeza estaba de que no mames, o sea, nada más no quería ir un día, güey, nunca faltó un descansito. O sea, yo sigo pensando, a la fecha lo sostengo, que estuvo súper exagerado ese castigo. O sea, que para lo que era, o sea, porque, o sea, insisto, o sea, si fuera una niña que se iba de pinta, que siempre faltaba clases o que no ponía atención, que era mal estudiante, cosas así, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo siempre fui estudiante de cuadro de honor, de que súper ñoña, nunca faltaba a la escuela, o sea, yo en mi cabeza lo ponía sobre la mesa y decía de que, o sea, por un día que falte, no va a pasar nada. Pero también entiendo que a lo mejor mi mamá era así de que no, o sea, es que si la dejo faltar hoy, después sí, va a querer otra vez. Justo era lo que te iba a decir, o sea, y también así. pues tu mamá yo creo que intentó poner como ese límite de, ¿sabes qué, mijita, que lo mandas tú? Y no, porque no quieras hacer algo, te exime la responsabilidad de tener que hacerlo, ¿sabes? Sí. Pero pues no mames, o sea, tenía yo que como 9 años, o sea. Siento que sí exageró un poquito. Pues es que fíjate que yo en temas de escuela, o sea, la verdad, como siempre yo no me acuerdo de mi vida, pero
en la escuela en específico, pues mi mamá siempre fue muy tranquila. O sea, de verdad, yo te puedo decir que mi mamá iba y yo le decía de que, ma, tengo ganas de tacos o pizza o lo que sea. Ujú. Y se metía a la escuela, o sea, no como tal a la escuela, pero estaba como la zona de donde entraban los carros y no sé qué. Yo Ujú. ya estaba en la prepa, o sea, ni siquiera que estuviera tan chiquita. Y me decía de que acércate al barandal, ¿no? A la entrada de la escuela. Y literal me pasaba pizza o tacos o cosas así en los recesos. O sea, de que para comer con mis amigas y así. Entonces, pues nunca tuve esa parte de que súper severa mi madre con tema de la escuela. Hasta eso sí me acuerdo. Yo tenía una amiguita que era muy de puros 10, muy, muy de puros 10. Y me acuerdo que ella le dijo a su mamá un día de que, mamá, quiero reprobar, ya no quiero hacer nada. Y su mamá le dijo de que, pues hazlo. O sea, al final, pues, si te estás sintiendo mal o lo que sea, pues hazlo. Y le dije yo lo mismo a mi mamá. Mi mamá me dijo, pero ella saca 10, ¿no? Pero nunca me le hizo de problema, pues, o sea, simplemente era como de, pues, o sea, sí es tu responsabilidad, todo lo que quieras, pero pues no. Sí, yo le decía de que, ay, quiero faltar hoy. Sí me decía de que, bueno, pero pues ya no vas a poder faltar. O sea, como que tal vez me ponían de que días de falta, ¿sabes? De que puedes Ajá, faltar de tantas que veces. Pero hoy, yo siempre pero... he sido muy de, si yo me hago mensa, o sea, de que yo me hacía de que, ay, estoy enferma, me siento súper mal o lo que sea, Ujú. luego yo me sentía culpable. O me estresaba un poquito el tema de tener que ponerme al corriente con todo lo que hacían en la escuela. Entonces, tampoco era una situación como tan drástica con mi mamá Ujú. en el tema escuela. Ahora, un castigo absurdo, yo siento que mi mamá se iba muy en contra de los electrónicos. Y literalmente nos dejaba sin luz. O sea, cualquier cosa que hiciéramos, fuera yo o fueran mis hermanos o lo que sea, mi mamá era de que, se van a poner en su plan, bueno. Y bajaba las pastillas de la luz y se iba. Desaparecía un buen rato. Eh, Obviamente, pues no, o sea, en ese momento sí era de que mamá no manches, o se llevaba el modem del internet o Ujú. cosas así. Y sí me molestaba, o sea, era como yo niña que jugaba videojuegos y la chingada, pues era mi día a día, entonces era como de, no mames, o sea, Y tú, oh no, yo quiero tengo jugar, que convivir con la realidad, no puede ser. yo quiero jugar, déjame. Y me molestaba cuando eran cosas que no eran mi culpa, o sea, que eran culpa de mis Ajá, hermanos y que yo iba embarrada en todo eso porque mis hermanos se pusieron a pelear o algo así. eso le pasaba mucho a mi hermano. Pero algo así súper absurdo, no lo sé. O sea, hacia mí no lo sé. Un castigo severo, que podríamos meterlo en esa parte de absurdo o tal vez que no se tuvo que haber hecho, es que a mi hermanito en su momento cuando estaba chiquito, la verdad es que tampoco sé exactamente cuántos años tenía, hizo pues alguna de sus travesuras o hizo un problema. Y mi papá se lo llevó en el carro hasta cierto punto de la ciudad, que estaba lejitos de la casa. Entonces estaba como unos 30 minutos, una cosa así. Okay. Entonces ya estando en cierto punto de la ciudad, lo que hace mi papá es decirle a mi hermano de que bájate. O sea, de que bájate del carro. Y ya, pues mi hermano se baja. Yo me enteré de esto, o sea, yo no lo viví como tal, pero me enteré de Ujú. esto. Mi hermano se baja y mi papá avanza con el carro y hace que mi hermano lo vaya persiguiendo Y tu caminando. papá, adiós, Popó. Sí, o sea, que hablando ahorita con mi papá sí me dice de que, o sea, nunca lo perdí de vista, ¿no? Pero Ujú. para un niño, un plebito chiquito, pues sí Sí, está fuerte, o sea, sí es como sí, sí, de, o está un sea, poco traumático. qué tan feo, o qué tanto tuve que haber hecho como para recibir un castigo así, que tal vez ni siquiera era como una consecuencia relacionada a lo que había hecho, ¿sabes? Ujú. Entonces sí, yo creo que esa podría ser como que el castigo más Sí absurdo. está potente, pobre de tu Sí. hermano. Ay, no, no, es que sabes qué, o sea, yo siento que como que mis papás eran severos con ciertas cosas. Por ejemplo, mi mamá nunca ha sido severa con las calificaciones. Mi mamá era mucho de, tú haz lo que tengas que hacer para traerme buenas calificaciones, pero pues si me traes malas calificaciones, pues va a correr por tu responsabilidad la consecuencia. Ujú. Pero nunca fue así como de estarnos correteando con las tareas o cosas así. Mi papá sí es un poquito más intenso con eso. O sea, mi Okay. papá a la fecha, o sea, de que estoy en universidad y me sigue diciendo de que cómo te fue, o sea, cuánto sacaste, y me va a checar que haya hecho mis cosas y así.
Ujú. Yo la verdad es que en ese sentido siempre he sido mucho de que a mí me gusta mucho hacer mi tarea y hacer mis cosas, entonces nunca he tenido problema, pero por ejemplo con mi hermano sí había más tema en cuanto a las calificaciones, muchísimo más tema, o sea, de verdad yo no sé cómo mi hermano terminó la universidad, honestamente, siempre me lo pregunto porque neta, o sea, es que ese güey no le echaba ganas a nada. No le O gusta hacer sea, es que tareas. no le gustaba hacer tareas y yo lo entiendo porque finalmente él siempre tuvo el tema de que era un niño como mucho más inteligente y agarraba o sea, Un niño especial. era un niño especial, y agarraba la onda de las cosas mucho más rápido, entonces le daba flojera. O sea, él entendía todo lo que tenía que hacer a la primera y pues se le hacía innecesario tener que hacer tareas o se le hacían tontas las tareas porque él sí entendía la clase, o sea, ese tipo de Ujú. cosas. Y yo a lo mejor entendía, pero pues yo la verdad es que siempre he sido súper ñoña y la verdad es que con los profesores yo era súper pick me. Entonces a mí me encantaba hacer tareas porque me encantaba que me dieran su aprobación de que, ay, lo hiciste súper bien. Fíjate que yo también soy muy así, o sea, de que me gusta que me den esa aprobación de, lo Ujú. hiciste súper bien o te salió muy, o sea, eso me gusta mucho. No me gusta hacer tareas, pero las hago porque me entra mucho esa culpa de, o sea, tengo que sacar buena calificación, no tengo que hacerlo bien, ¿sabes? A mí creo que depende de la tarea. Las tareas creativas sí me gusta más hacerlas porque pues Mm. justamente como que me inspiro. Pero las tareas así tipo matemáticas, física, química, ay no. Esas sí las odié siempre. Pero sí mis papás sí eran, o sea, todo mi mamá considero que sí era un poco más severa para muchas cosas. Que si yo decía de que, no sé. Yo, por ejemplo, con mi mamá y el tema igual de la escuela, lo que sí era muy perfeccionista. Mi mamá, o sea, le gusta mucho que las cosas se vean bonitas, Como estéticamente. estéticamente bonitas, Ujú. ajá. Entonces, si a mi mamá no le gustaba una letra que hacía o algo así de que estoy escribiendo y no le gustaba cómo se veía la letra, me arrancaba la hoja del cuaderno y me decía, vuélvelo a hacer. O sea, en No, eso sí eso era sí estricta. mi hermano creo que lo vivió un poco más eso, porque mi papá también era, no tanto Lo estético. lo estético, sino él veía mucho, por ejemplo, que estuvieran como que bien separadas las letras, Ujú. este, o que cada letra tuviera como su respectivo espacio y estuvieran bien escritas, más que si estaba bonita la letra o no, pero pues sí que fuera legible y que tuviera como que cada letra su espacio. Pero sí mi hermano vivió mucho eso de que mi papá arrancaba No, la hoja y lo volvía a hacer y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, muchas veces quedaron horas haciendo tareas y no pasaban del título porque mi papá no paraba. mi mamá genuinamente era que se viera estético, o sea, que el circulito se viera perfecto, que Ujú. la línea se viera perfecta, o sea, era muy como perfeccionista en ese punto. Y yo sinceramente no me acordaba de esto. Y sigo sin acordarme, la verdad es que no sé si es verdad. Pero en la secundaria o en la prepa, un compañerito justo de la escuela, porque yo siempre estuve en la misma escuela, desde kinder hasta la Ujú. preparatoria. Un compañerito de la escuela me dijo de que no, es que tú en kinder lloraste porque no te salía igual de grande el círculo que al que hizo la maestra en el pizarrón. Y lloraste porque no te salía y no te salía y no te salía. Entonces yo supongo que desde chiquita era una niña traumada con el perfeccionismo, o sea, con que me tenían que salir las cosas perfectas. Y sí soy muy así, o sea, si a mí no me gusta, si estoy haciendo un apunte o lo que sea, de que escribiendo algo, y no me gusta cómo está mi letra, sí lo repito. O sea, si es algo que quedó en mí, sí soy, Sí. o sea, sí soy así, pues. Pero mi mamá fue la que me introdujo a ese mundo, creo yo. No, yo creo que yo solita me hice así. Pero, pues sí, o sea, como que mi mamá es un poquito más severa que mi papá, la verdad. Bueno, Ujú. es que también, o sea, finalmente, pues a mi papá yo me acostumbré a solo verlo los fines, ¿sabes? Entonces, pues evidentemente, pues, qué tantas cosas tenía yo, o sea, o qué tantas travesuras podía hacer yo en 2 días y, bueno, más bien como día y cachito, Ajá. ¿sabes? O sea, como que pues finalmente, además la mayoría de las veces salíamos, o sea, lo más que yo podía llegar a hacer era que armara algún berrinche por alguna tontería. Entonces, y pues como te digo, o sea, mi papá nunca fue de castigos, entonces pues nunca tuvo como que esa chance de ejercer ese tipo de cosas tanto hacia mí, creo que hacia César un poco más, porque yo ya no conviví tanto con él todos los días. Ajá. Entonces, yo la viví más con mi mamá y mi mamá sí siempre ha sido muy severa con sus castigos, considero yo. Yo ni con mi papá ni mi mamá me acuerdo. O sea, por ejemplo, de mi mamá me acuerdo que alguna vez me dio una cachetada. Porque le habré contestado feo, ¿no? Ay, no, llegó mi O mamá sea, eso tiro por es. viaje. Sí, o sea, eso no se me hace como que. Uy, o sea, la gran cosa no.
Y con mi papá, la verdad es que no me acuerdo que nunca me haya castigado. O sea, de verdad, es que mi papá, yo creo que soy su favorita. Ay, disculpa a mis hermanos, pero yo creo que soy su favorita. Y, y sí, yo no me acuerdo de ningún castigo que me haya hecho como que mi papá a mí o me haya puesto mi papá a mí, pero sí me acuerdo de castigos que le ha puesto mi papá a mis hermanos. Ujú. Nada más, hablando con él, nada más me dijo que sí, lo que buscaba mucho hacer era que si estábamos peleando entre hermanos y eso, nos abrazáramos. En medio de la pelea, que nos abrazáramos. Y ustedes, Sí, y qué que nos horrible. enojaba mucho eso porque pues estás con el coraje, con todo Sí, adentro que y te es como pongan a de, abrazar al ay, ¿por qué te tengo pendejo que que...? Sí, tienes sí, enfrente y sí. es como, no, no, nada. No, pero sí, o sea, mi mamá sí. No, yo con mi mamá tiro por viaje me peleaba y tiro por viaje era de que yo salía cacheteada, regañada, castigada. Es que la verdad es que yo siempre he sido súper contestona. O sea, la de callarme el hocico, neta, nunca lo aprendí. Y a la fecha, siento que ahorita ya después de terapia y después de bastantes cachetadas y bastantes regaños y bastantes castigos, sí aprendí como a ver qué tanto vale la pena el conflicto en ese momento y ya no soy tan peleonera, pero o sea, neta, cuando me hacen enojar, sí me saco completamente de quicio y, o sea, ahí sí como que ya no me mido. O sea, si me salgo como de mis casillas, ya, o sea, me descontrolo y ya ahí sí ya no mido lo que estoy diciendo y a quién se lo estoy diciendo. Entonces es en ese punto justamente donde mi mamá de que podría de que paz, 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 y yo, uy, uy, Y hablando de eso, ¿cuál fue el castigo que más te marcó? ay, mira, me voy a funar mucho a mí misma. Mucho, 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 mucho. Ya no soy esa persona, chicos, de verdad. Yo tuve un glow up de personalidad muy cabrón, muy, 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 muy cabrón. Y cuando estaba niña, tuve una temporada como cleptómana. Y para los que no saben qué es ser cleptómano, es básicamente agarrar cosas que no son Que no tuyas, o son sea, tuyas. robar básicamente, ¿no? Pero como que de manera compulsiva. Y a mí se me hizo costumbre agarrar dinero. Entonces, obviamente, primero empecé de que con los cambios, ¿no? De que 10 pesos que encontraba ahí, después fueron 50 pesos, después fueron 100, hasta que llegué al punto de sí agarrarle 500, 1000 pesos, y pues estaba chica, ¿no? Ajá. Y al inicio, pues obviamente primero fue el hablar conmigo, ¿no? Después fue la regañada, después ya fue de que cacheteada y regañada. Después fue el castigo de que no vas a ver una semana la televisión y cosas así. Pero neta, o sea, yo no sé qué pasaba por mí, yo de 8 o 9 años estaba vuelta loca. En mi defensa se acaba de morir mi abuelo y se acaban de divorciar mis papás, o sea, estaba yo En una etapa en una sensible. etapa muy sensible y muy esquizofrénica. Y pues llegó un punto en el que mi mamá neta ya no supo qué hacer, como con esa situación. Y yo tengo a mi perrita se llama Miranda, es una chihuahuita que amo con todo mi corazón, que ya ahorita ya está viejita, pero pues en ese momento estaba casi que recién llegada, ¿no? Ha de haber tenido ella como unos 3 4 años. Y cuando ya se pusieron las cosas de que fuertes, mi mamá llegó al punto de decirme de, vuelves a agarrar algo que no es tuyo, dinero, cosas, juguetes, lo que sea que no sean tuyos, y la Miranda se va. O sea, de que la regalo, le busco casa, la echo a la calle, lo que sea. Bueno, mi mamá no tiene corazón para echar un animalito a la calle, probablemente le hubiera buscado una casa, pero se va. O sea, el chiste es que se va de esta casa para siempre, ¿no? Y César con su foto de la Miranda con sus Ah, dos sí, bolsitas. y es que hay una foto de la Miranda con un suétercito y trae sus 2 bolsitas de comida a los lados, así como Como vaguito vagabunda. con su Ajá. bolsa, Así de que ya me voy de mi casa. así literal. Y de hecho llegó un punto en el que sí me la quitó. O sea, de que o sea, no creí genuinamente que lo fuera a hacer, entonces yo ya ni me acuerdo, o sea, alguna tontería hice de que volví a agarrar otra cosa y se la llevó, o sea, me acuerdo perfecto que fue la locura de mi vida porque yo llegué de un fin de semana con mi papá pensando que mi mamá ni siquiera se había enterado de que yo había agarrado ese objeto, dinero o Ajá. cosa, y yo llegué del fin de semana con mi papá y de la nada simplemente mi perrita ya no estaba. Y yo así de... Y pasó mucho tiempo, pasó yo creo como un mes o una cosa así hasta que la volví a ver y la tenían mis abuelitos.
Pero mis abuelitos, pues obviamente mi mamá les contó y pues mis abuelitos no tenían permitido revelarme que la Miranda estaba con ellos. Y pues sí fue de que, o sea, Sí, fue... te traumó. Sí, fue muy choqueante para mí. O sea, merecido completamente porque pues obviamente eso no está bien y pues mi mamá finalmente sí estaba tratando de darme la lección de que pues tomar lo que no es mío está mal. Ujú. Y sobre todo pues si son cuestiones de dinero y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, completamente válido, completamente entendible. Yo no me voy a defender ni a justificar ni un poquito. Pero sí fue un castigo que me super marcó y es que para mí mis mascotas son lo más especial que yo tengo en mi vida. Entonces sí, no, o sea, no sabes cómo lloré cuando ya vi que no estaba, o sea, de verdad yo estaba así, no, o sea, yo así de que en esa temporada fue cuando empecé a ver la Rosa de Guadalupe y yo así de que rezaba, así de que Virgen de Guadalupe, que me regresen a mi perro. Y sentía el aire así. Oh. Yo creo que un castigo que me marcó, igual no para mí. Bueno, tal vez el que me marcó y me traumó fue lo de que mi mamá era muy perfeccionista conmigo y pues yo salí siendo muy perfeccionista. Pero uno que me marcó así que me traumó verlo Uh-huh. fue alguna vez que estaba igual con mi papá. Estaba mi papá, estaban mis hermanos, se habían ido como, habíamos ido a que les cortaran el cabello. Uh-huh. Entonces pues ya estábamos en lo de la estética, bla, 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 mis hermanos se ponen a pelear. No me acuerdo exactamente el por qué. Mi papá no hizo nada en la estética, o sea, simplemente los dejó pelear. De que, pues, pártanse la madre ustedes, ¿no? Uh-huh. Mis hermanos son más chiquitos que yo, entonces estaban chiquitos. Yo no... Ah, o sea, tú eres la mayor. Sí, yo soy la mayor. Sí, mi hermano, el que me sigue, le llevo 3 años y al más chiquito le llevo 6 años. Ah, no, pues sí, ya es bastantito. Entonces, pues regresamos a la casa y cuando regresamos a la casa mi papá me dijo, súbete, o sea, literal, sube las escaleras y enciérrate. Así de que simplemente súbete. No, no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de nadie. Pero yo me quedé en las escaleras, como escondida en el último escaloncito y como mis escaleras no son de las que como que tienen pared, sino que tenían como unos Como... decoraciones y así, pero se veía entre medio, pues. O sea, era huequito. Yo me quedé viendo qué estaba pasando. Y ya nada más me acuerdo que dijo mi papá a mis hermanos de que, van a seguir como que peleándose así, pues ínquense y bájense los pantalones además. O sea, de que bájenselo como por aquí, como por la pierna. Y se los empezó a agarrar a cinturonazos, pero a piel desnuda, pues. O sea, no así completamente desnudos, pero sí a piel desnuda. Y me acuerdo que sí me traumó ver eso. O sea, sí fue muy fuerte para mí, tan Válido, chiquita. no mames, o sea... O sea, ver Yo creo cómo que se si yo estaban viera eso madreando mis ahorita también hermanos. me traumaría. Sí, o sea, y ver cómo se estaban madreando mis hermanos, porque yo también, o sea, pues quiero a mis hermanos, ¿no? Entonces sí era como de, no mames, o sea, ¿qué pedo? Pero pues obviamente no bajé. Creo que no dije nada. La verdad es que no me acuerdo muy bien, solo me acuerdo que me traumó ese evento. Pero no me acuerdo exactamente cuál fue como que mi reacción. Pues creo que simplemente Uy, como no, que no yo dije creo que, nada. no manches, eso era un martes 3 de la tarde en mi casa, o sea, es que la verdad es que yo ahora que lo pienso, neta, yo no sé cómo mi mamá nos aguantaba a mi hermano y a mí. Porque, o sea, somos dos personalidades muy diferentes. Mi hermano es mucho más pasivo, yo soy mucho más intensa. O sea, yo todo lo hago 15 veces más grande de lo que tiene que ser a veces. Y los problemas, incluyendo a veces, se hacen 15 veces más grandes de lo que tienen que ser. Y, por ejemplo, mi hermano es mucho más tranquilo en su manera de reaccionar, pero era lo que siempre habíamos dicho. Yo como que hacía muchas cagadas así chiquitas y de repente tenía de que flashazos de estupidez y hacía cagadas gigantescas. Pero eran un montón. Eran Entonces, constantes. eran constantes. Entonces, como que de mí ya se esperaban las cosas, ¿no? O sea, ya no era tan sorprendente cada vez que hacía algo. Pero mi hermano, por ejemplo, no se metía en tantos problemas, pero cuando se metía en problemas, eran problemas de que monumentales. O sea, sí. Pero de que no tenía sentido, o sea, de que cómo te habías metido en ese problema. Y eran, por ejemplo, de que yo creo que la que más me acuerdo fue de cuando lo fueron a buscar a la casa porque sacó un préstamo creo que cuando recién cumplió los 18. Pues mi hermano, desempleado, sin nada, lo fueron a buscar a la casa porque sacó un préstamo
Y cuando lo fueron a buscar al inicio, mi mamá abrió la puerta. Ah, no, la que abrió fui yo. Fui yo la que abrió y nosotros tenemos como una rejita por la que vemos antes de abrir la puerta. Y yo vi por ahí y ya fue de que me dijeron de que estamos buscando al señor tal de tal porque debe tanto a tal banco, ¿no? Y yo, Sí, sí, sí. y voy, o sea, regreso y le digo a mi mamá, oye, creo que están buscando a mi hermano, pero pues la neta no sé. Me dice, ¿a tu hermano? Y le digo, sí, pero, o sea, no entiendo algo de dinero de un banco, que No, no sé y qué. cabe aclarar que él ya no vivía ahí, o Ajá, sea, ajá, o sea, mi hermano se fue a los 18 de la casa, o sea, él ya no vivía con nosotras. Y en eso ya fue mi mamá y ya le dijeron de que no, es que el señor debe tanto dinero a tal banco y pues ya no lo ha pagado y ya lo tiene que pagar porque los intereses, etc, ¿no? Y mi mamá, no es cierto, no es mi hijo, me están engañando. Y en eso le enseñan un papel con la foto de mi hermano así, de que, deudor. pero justo también me ha contado como que esa anécdota y lo que me cuenta él es que tu mamá le llamó a él de que, oye hijo, te vinieron a buscar, que no sé qué y bla, 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 o sea, debes tanto dinero, que no sé Ah, qué. sí. Y César todavía dice de que, pues, no, ma, yo no soy, yo no fui, Ajá. ¿cómo crees que voy Y a los ser del banco, yo? Y no tenemos sé una qué. foto de él. Y ya le enseñaron la foto a mi mamá y, ¿cómo no vas a hacer tú si me están enseñando aquí tu foto? Que no sé qué. Pues cuánto debes. ¡Ah! Y así, o sea, ese tipo de cagadas, ¿sabes? Sí. De que ya más potentes. Entonces, pues sí era como que un espectro muy diferente, pero no dejábamos descansar a mi pobre madre. La verdad. Y luego tú la del anexo. Nah, qué tiempos. Como que qué Esa también honestamente me marcó mucho, o sea, siento que, pero o sea, me marcó mucho para bien. No fue, o sea, bueno, las dos me marcaron mucho para bien porque finalmente el que me quitaran a mi perrita hizo que dejara de agarrar las cosas. Ajá. Pero, esa también, o sea, esa fue creo que el top anécdotas que también me hicieron tener un glow up como ser humano. Y es que, miren, en esta temporada yo estaba de que tenía como 14, 15 años, como 15, tenía como 15 años. Y pues el chiste es que estábamos como en exámenes finales, en donde yo estaba, pues solamente tenías, cuando estabas en exámenes finales, solamente tenías que ir, presentar tu examen Sí. e irte. Entonces, pues con mi grupo de amigos de ese momento, planeamos de que el plan original había sido terminar el examen, los exámenes que cada quien tenía, y de ahí nos íbamos a ir a desayunar a la plaza. No sé en qué momento se organizaron y cambió el plan. El chiste es que a mí nada más me dijeron de que, no, siempre ya no vamos a ir a desayunar a la plaza, sino que vamos a ir a casa de tal, y de ahí vamos a ir al tianguis que está cerquita, y por allá vamos a desayunar, y vamos a armar de que desmadre en la casa y así, ¿no? Bueno, pues ese día mi mamá no iba a pasar por mí porque mi mamá pues trabajaba durante la mañana y ponte tú que mi examen era como de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana Sí, sí. y cosas así, ¿no? Entonces pues a Eso las me 9:10 pasaba. ya estábamos libres todos. Entonces, cuando salimos, pues pasó, mi tío tiene un taxi y él siempre ha sido como que quien cuando mi mamá no puede pasar por mí, pasa él por mí. Y esa vez pues así fue, él pasó por mí y él tenía entendido que y me iba a llevar justamente a la plaza y al final yo le dije, no, llévame a tal dirección. Pues me llevó a tal dirección y ya desde el inicio ya era cagada segura porque cuando me terminó de dejar ahí, él escribió a mi mamá de que ya dejé a Caro en el domicilio. Ajá. Y mi mamá así de, chinga, pues ¿cuál domicilio? Si ella se suponía que iba a ir a desayunar a la plaza. Desde ahí ya se sabía, o sea, que iba a ser, que regaño seguro al rato, ¿no? Pero mi Ajá. mamá ese día tenía trabajo en la tarde, entonces pues no, o sea, no iba yo a saber hasta después. Y el chiste es que pasaron muchas cosas y terminamos comprando botellas y, o sea, creo que compramos como, o sea, For Locos y una botella de vodka. Ok. Y, o sea, no era mi primera vez tomando, pero sí esa vez como que me volví loca. Y empecé a tomar así de que, Sí, pues combinando todo. ajá,
Y llegó un punto en el que yo neta estaba, es la primera y única vez que me he puesto a ese nivel de peda, de que nivel quedar inconsciente y nivel de peda de que me diera cruda, o sea, malacopié horrible ese día, o sea, mal, 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 mal. Y en el inter en el que mi mamá seguía trabajando, yo ya estaba hasta la madre, o sea, yo estaba pero pedísima, pedísima, pedísima. Y andaban ya, o sea, neta ya me había yo empezado a poner de que súper mala copa, de que ya me andaba cayendo en todos lados, andaba diciendo pendejadas. Y ya mis amigos estaban así de pobre pendeja. Y estaban tratando de bajarme la peda de todas las maneras sabidas y por haber antes de que llegara mi mamá, justamente para que no me cagaran tan feo. Ujú. Y llegó un punto, yo me acuerdo, en el que como que me extendieron como una colchonetita que había ahí y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo, pero el chiste es que me quedé dormida, ¿no? Pasó un rato, o sea, yo me acuerdo que me cachetearon porque en esas estaba una de las que eran de mis mejores amigas en ese momento, que me cachetearon para bajarme la peda, que me dieron agua, que me dieron de comer, que todo me hicieron y nada me funcionó. O sea, yo neta estaba mal. Y pues ya, o sea, me dejaron como que me durmiera y así. Y en eso, o sea, esto probablemente lo podría contar mejor mi mamá, pero el chiste es que pues ya mi mamá en cuanto salió de su trabajo, pues se fue a donde yo estaba, ¿no? Y cuando llegó, como la vieron tocando, no le abrieron. Ah, que se hizo pasar por un pixero o algo así, Ajá, ¿no? sí, porque la vieron por las cámaras y no la quisieron dejar entrar. Sí, sí, sí. Porque, no fue por las cámaras, tenía como que el microfonito y cuando ella dijo de que quién es, no, pues soy la mamá de Caro, vengo por mi hija y todos de que, y mi mamá dice que solo empezó a escuchar como susurraban de que ya vinieron por Caro, que no sé qué hacemos, y la dejaron esperando un buen rato, o sea, yo creo como unos 15 minutos por lo menos. Ujú. Y que dice que cuando me sacaron, o sea, de que cuando salí yo, de que mis amigos nada más me sacaron y cerraron la puerta. Y que mi mamá me empezó a hablar así de que dónde estaba, que por qué dije que iba a un lado iba al otro y que no sé qué. Yo de esto no me acuerdo. Y así, y que en eso vio que yo estaba recargada en la pared, pero estaba viendo así hacia abajo y no me podía mover. O estaba yo así, en absoluto silencio. Y ya en eso me levantó la cara y ya vio que neta yo estaba mal. O sea, yo no podía ni caminar. Y el chiste es que, o sea, yo no sé qué demonio se le habrá metido en ese momento a mi pobre madre, pero el chiste es que pues abrió la puerta. Yo me acuerdo que en ese momento, de eso sí medio me acuerdo que me cacheteó ahí y y ya nada más de que abrió la puerta del carro y me aventó y yo me acuerdo que yo quedé de que así de que muerta, Ujú. totalmente. Y ya de ahí, insisto, podré contarlo mejor mi mamá que volvió a tocar porque cuando la primera vez que tocó le preguntaron si era si era el de las pizzas, porque habían Ujú. pedido una pizza. Y cuando volvió a tocar la segunda vez, dijo de que, ay, son las pizzas. Y que en eso abrieron y madres, que mi mamá se mete a la casa y les empezó a dar una gritoneada a todos mis amigos en ese Sí. momento, así de que, ¿cómo pudieron dejar que se pusiera así? ¿Qué les pasa? Y como Ustedes no son Ajá, amigas. sí. Y como les digo que estaba una de las que en ese momento pues era de mis mejores amigas, igual le dijo, y de que, ¿y tú que se supone que eres su amiga, cómo te atreves? Tú tienes mi número de celular, ¿por qué no me hablaste para que viniera? Eres una mala amiga y así, ¿no? Insisto, yo estaba inconsciente en ese momento. Tú en el carro. Sí, literalmente, porque ni siquiera me pude acostar bien, o sea, yo me acuerdo que hasta azoté así completamente en el carro de que neta no tenía yo, no, o sea, no me di nada, ni nada, nada, o sea, estaba totalmente perdida. Y pues ya no, o sea, pues ya mi mamá fue a la casa. Yo hasta me acuerdo que me caí porque yo quedé dormida pues en los asientos, pero yo me acuerdo que en un pinche frenón que dio mi mamá hasta me caí así al suelo del coche y me tuve que medio ahí volver a levantar y ahí quedé. Y no mames, cuando llegamos a la casa, no me acuerdo si mi mamá me bajó de las greñas o yo me bajé y ya ahí me agarró, pero no mames, o sea, yo creo que ha sido de que top chingas que me han puesto en mi vida. Porque, o sea, neta mi mamá, o sea, y de eso medio me acuerdo, de que estaba yo, o sea, de verdad, viste el coraje que traía, que nada más me agarró así de que chingadazo,
pinche cinturonazo a la chingada. Porque, o sea, de eso sí me acuerdo así de que te voy a bajar la peda a chingadazos y no sé qué. Y pues yo, muerta. Ok. Y ya nada más me acuerdo de que sí le empecé a gritar a mi mamá de que ya, mamá, ya, déjame, ya no me pegues y así. Y ya hasta que medio se le pasó el coraje, en cuanto se le pasó, yo aproveché de que para huir me encerré y me quedé dormida. Y, o sea, pues ya que desperté tenía de que las marcas así del pinche cinturón ahí rojas. Y ya fui con mi mamá a llorar así de que, mamá, perdóname. Todavía seguía medio peda, pero ya estaba más o menos consciente y ya estaba, no, perdóname, soy la peor hija y no puede ser, ¿cómo hice esto? Y así. Y el chiste es que, o sea, ya mi mamá me dijo de que, ay, ya, pinche estúpida. Pinche escuincla burra, ¿no? Así de que, y ya, ¿no? Ya tuvimos una gran plática ahí. Y el chiste es que después de eso, o sea, había sido una racha en la que yo había batallado mucho, porque ahí fue como donde empecé a ir a terapia, porque había ido una temporada cuando recién se separaron mis papás, luego dejé de ir y luego en esa temporada mi mamá estaba como que tratando de volverme a llevar porque habían pasado ciertas situaciones que me habían llevado de vuelta ahí, pero yo había estado súper cerrada con la psicóloga a platicar, o sea, yo llegaba toda la hora, me sentaba y no decía nada. Y yo le decía a la psicóloga, es que yo no quiero estar aquí, mi mamá si quiere pagar para que yo esté aquí haciendo nada, pues aquí voy a estar. O sea, neta, yo estaba súper negada. Y además tenía un círculo de amigos horrible. O sea, todavía conservo amistades de ese círculo, pero pues son las amistades que sí eran buenas amistades. Sí, y además pues han mejorado con el Ajá, tiempo, y o que sea. justamente también como que hemos crecido juntos y juntas, entonces pues por eso todavía podemos ser amigos, ¿no? Pero sí hubo personas de ese círculo que sí tuve que sacar completamente de mi vida. Y después de esa situación, mi mamá sí me dijo así de que, a ver, ok, yo entiendo, pero tú no vas a estar así. O sea, de que, o sea, esta fue la primer peda, pero yo no sé si después te vas a ir a meter en drogas, yo no sé si después vas a ir a hacer algo más. Entonces, primera y última vez, entonces si tú quieres tener privilegios de salir, de celular, de todo, tienes que aceptar, empezar a poner de tu parte en terapia. Y ya fue donde a esa amiga que estaba ahí conmigo ese día y a mí nos metieron a un curso, básicamente nos anexaron porque literalmente fue un curso como de una semana de sanación emocional en la que literal nos obligaron a hacer como coaching y enfrentar todos nuestros traumas y literal si era un grupo así de que levántate y de hola soy Caro y mi adicción es tal y cosas de ese tipo. Entonces, ese fue como el otro castigo que sí considero que me marcó mucho, porque la neta yo aprendí muchísimo en ese curso. La verdad es que como que yo también me sentí muy mal de haber hecho esa travesurita y reflexioné y aproveché mucho el curso y ya de ahí empecé a tener como que un glow up de personalidad y la verdad es que debido a eso también como que el círculo en el que yo quería estar cambió mucho y ya no congenié simplemente con las personas que en ese momento eran mis amigos, pero sí, también fue una anécdota potente. Es que sí, te digo, o sea, yo estaba loca. Sí. Sigo estando, sigo estando loca, pero ahorita ya no hago pendejadas de ese tipo, o sea, No, ya maduré. justo te digo que yo creo que también por eso no he tenido como que consecuencias severas o castigos fuertes, porque yo nunca pues hice ese tipo de cosas. Pero por el miedo genuino que yo tenía a sentirme como culpable o a que estaba haciendo las cosas mal, es que yo era una niña que me pesaba mucho el pensar, oye, voy a romper una regla. O sea, a mí me daba terror, así, pánico horrible el, por ejemplo, pintearme una clase. Yo, no, sí o sea, sí. Pero fue de que hasta la prepa, universidad, o sea, no, hasta como la universidad, y ni siquiera fue tanto En la yo, universidad sí me llegué a pintear clases, ajá, pero no como pinteada, o sea, simplemente era de que, ay, no voy a ir hoy, y ya, ajá, o sí, sea, no justo. sé, pero no era como de que te salías de la escuela así escondida, Sí, no, no, yo o me sea, quedaba en mi nunca fue casa, o eso. sea, yo me quedaba en mi casa de que a dormir. Sí, o sea, no, no era en ese punto de que no, me voy a salir a escondidas de la escuela, Ajá, o o si me no, voy a lo que hacer... hacía yo, por ejemplo, ya en la uni, a lo mejor algún día, y ojalá mi papá no vea eso, era de que hoy decía de que, ay, no, hoy tengo hueva. Y, Y decías, no, no va a haber clases. ajá, y de que, pero llegaba a la siguiente clase, o sea, a lo mejor no llegaba a la primera, pero pues ya las demás sí llegaba. Nada más que pues me daba No, flujerita. y luego también en mi universidad, o sea, cuando fui presencialmente, todo el tiempo decían de que, ¿falta grupal o qué? Y tú, sí, falta grupal. Y Ah, ya. en mi salón también hacían un montón eso, el del último semestre, en mi grupo del último semestre hacían un montoncísimo eso, entonces, pues también era así de que,
Justo hoy que ajá. sí tenía iniciativa de ir, no puede ser. Pero sí, no, es que insisto, o sea, la verdad es que creo que mi mamá era tan severa con nosotros, con mi hermano y conmigo, porque nuestras personalidades la llevaban a ser así, porque honestamente yo pienso que si hubiera sido más light con nosotros, hubiéramos sido un reverendo desmadre. Pues parte de lo que pasó con mi mamá, es que mi mamá, por ejemplo, es súper, como muy ligera. Sus castigos eran, no sé, no vas a ver a tu perra en cierto tiempo, no, pero tampoco de que un mes, una semana, no, o sea, simplemente como que no vas a jugar con la estrella y ya. O ponle que eran de que, ¿sabes qué? Te pusiste en tu plan, bueno, te voy a encerrar en el cuarto, me voy a ir yo o me voy a esconder yo en lo que se te baja el coraje. Y así siempre fue con mis hermanos. Entonces, pues yo creo que por eso también como que la situación con mis hermanos es un poquito más compleja y mi mamá nunca les ha puesto como ese alto tan fuerte como para que ellos digan, ay, cabrón. Pero yo sé que no lo voy a hacer. O sea, la quiero mucho, pero pues igual es parte como de su personalidad. Tal vez también por los castigos que ella llegó a sufrir, no los quiere replicar, ¿no? Y digo, Sí. entendible, pero hay un punto medio, madre. Ajá, o sea, es Hay que un siento punto que, medio. ajá, que es justo eso. Por ejemplo, mi abuelita también, o sea, de que si mi mamá es severa con nosotros, con mi mamá y mi tía, o sea, era de que 1000 veces más severa mi abuelita. Ujú. Y, o sea, yo no sé si como que todas somos como que medio borde en mi familia, pero cuando menos lo que son como mi tía, mi mamá y mi abuelita, siempre han tenido un buen de problemas. O sea, creo que mi tía es como la que medio menos tiene ese tema, pero igual es de que súper iracunda. Entonces, o sea, neta, a veces se les va la onda. Sí, pues puede ser. Y no es porque sean malas personas, sino que de verdad son personas que simplemente nunca aprendieron a gestionar de manera correcta sus Y emociones. eso pasa mucho. Y ajá, entonces son súper explosivas. Y yo ya soy como que la versión mejorada porque como ya fui a terapia, ya ahorita en mi adultez me controlo Y eres muchísimo más más. consciente de qué Sí, está y además pasando. yo, por ejemplo, como fui educada con gente como que tan intensa, porque mi papá también tiene una personalidad tan intensa, yo también soy muy intensa, pero al ser criada con gente todavía más intensa que yo, como magnificada, como que yo me hice un poquito más temerosa. Entonces, Ujú. por ejemplo, ahorita en ese punto de mi yo adulto, si a mí me empiezan a gritar, yo lloro. Yo también. O sea, Yo pero también. era algo que antes no pasaba. O sea, cuando estaba como en mi etapa de adolescencia, a mí me empezabas a gritar y era así como que lo que me prendía para irme yo directo a estrellarme con un chingadazo de mi mamá. No, yo en mi adolescencia también lloraba. O sea, no, y sobre todo con mi mamá, yo particularmente choco muchísimo con mi mamá, yo creo que nos parecemos mucho en carácter, porque todavía con mi papá no me gustaba pelear, porque además como a mi papá no lo veía tan seguido, es que también a veces mi papá pelea por pendejadas cuando pelea, la verdad es que yo sí digo de que, entonces me choca a veces pelear con mi papá. Y yo se lo he dicho de que me choca pelear contigo porque pelear contigo es como pelear con la pared. No llegas a Ujú. ninguna parte y nada más te hartas. Este, con las demás personas sí súper así de que me buscas, me encuentras a la chingada, nos vamos a dar un tiro tú y yo. Y con mi mamá antes era así. Pero es que mi mamá tiene una manera como que de prenderme así, o sea, como que despierta lo más dentro de mí del coraje y sale la peor faceta de mi personalidad. Pero ahorita, pues estuvimos 2 años como que viviendo, sabes que también era un tema, por ejemplo, conmigo y con mi mamá, como nos quedamos solas ella y yo, como que formamos una relación hipercodependiente. Mm. Entonces, ya era así de que, o sea, aclimatan, o sea, aclimueren. Entonces, como que tuvimos que ella y yo, como que las dos aprender a ceder en el conflicto para no asesinarnos. Porque, o sea, yo llegué a un punto en el que yo ya pensaba así de que estoy así, de que me enojo tantito más y neta me suelta un chingadazo y me le voy a ir encima. O sea, yo ya A estaba ver, de que volviéndome loca. O sea, ya. yo con mi mamá Y peleo mucho, pero nunca he pensado no, yo en cómo sí. agredir, pues. Es que yo soy muy antiviolencia. O sea, tengo mis razones del por qué soy antiviolencia, pero sí, o sea, y yo sé que yo no podría agredir a alguien directamente. No, yo sí, o sea, si me encuentran mal, o sea, de que me la hacen de pedo y yo ando de malas, a chingar a su madre, quien sea, o sea, nos damos un tiro tú y yo, de verdad, o sea, y ni siquiera es tanto de que a golpes o cosas así, pero por ejemplo con mi mamá sí llegué a un punto en el que sí lo pensé cuando estaba como en mi época más esquizofrénica, de que estoy así, de que me suelte ya una cachetada y se la voy a regresar. Y Tu me va, mamá viendo el video.
Ella lo sabe, porque de todas esas cosas hemos hablado y yo sí le he dicho, no mames, de que yo un chingo de veces estuve así de regresarte la cachetada, pero me ponía a pensar en que apreciaba mi vida. Entonces dije, no mames, o sea, si le regreso la cachetada, me mata. O sea, no tengo dudas. Entonces, pues obviamente nunca pasó. Y qué bueno que nunca pasó, porque sí, ahora que pues yo estuve viviendo 2 años con mi papá, y pues fueron 2 años en los que no viví con mi mamá, hasta mi mamá me dijo de que neta regresaste súper cambiada. Y es que también la verdad es que mi papá puso a prueba mi paciencia de maneras muy impresionantes. Pero, o sea, ahorita te puedo decir que ya es rara la vez que peleamos fuerte, de que medio discusiones así, de que ya más bien yo le digo de que ma, ya te estás intensiando, bájale 3 rayas, y ya así mi mamá así de que, sí, perdón, y ya. Pero ya también porque yo aprendí como que a controlarme mucho, o sea, no como que, o sea, si yo veo que ella se está intensiando, ya no me saco de quicio yo, o sea, ya no empiezo a intensiar yo también, entonces estoy más tranquila. Y pues ya también como que ella dice, sí, perdón, y ya. Pero, o sea, Pues sí. neta, eso es una evolución enorme a la magnitud de los conflictos que ella y yo teníamos. O sea, de verdad era una campal estar ahí. Era horrible. O sea, mi hermano de que es literal se encerraba en su cuarto y no salía hasta que dejaba de escuchar gritos. Porque, Yo hacía eso, pero con mis hermanos. porque Cuando mi mis mamá era hermanos se así de que peleaban. Carolina, esto y yo, paz, paz, paz. Así. Porque neta, es que, o sea, honestamente le insisto, o sea, sí a lo mejor no estaba bien que mi mamá llegara a ese punto, pero es que yo tampoco cooperaba, o sea, de verdad, o sea, yo honestamente lo pongo sobre la mesa y digo, yo creo que si mi mamá no hubiera sido tan severa conmigo, yo ahorita, para empezar, seguramente tendría un pinche borderline disorder a más no poder, y además sería una niña de que todos son mis perros. O sea, 100% yo tenía este tipo de personalidad. Pero mi mamá la verdad es que siempre supo como que aterrizarme mucho así de que, a ver, tú no eres reina de ningún pinche lado, te callas y vas a hacerlo así. Sí, pues sí. Y la neta, pues, o sea, haya sido muy severo o no, ha rendido frutos Funcionó. porque no, o sea, no me meto nada, soy tranquila, o sea, ando en mi desmadre, las cagadas que hago son meramente accidentales actualmente, pero ya no busco yo como que meterme a El situaciones que, problema. que me pongan en riesgo a mí sobre todo. Y, no, no, no. Había un castigo que crees que, o sea, que tus papás creían que sí funcionaba, pero que realmente no funcionaba para ti. Ay, pues yo creo que, mira, mi mamá siempre ha hecho mi mamá nos hacía mucho la de que un día, o sea, si no lavamos, por ejemplo, cada quien tenía como que sus deberes en la casa. Yo, por ejemplo, con mis perritas, pues obviamente era limpiarles el espacio donde estaban, ponerles de comer y a mí cuando César todavía estaba, mi responsabilidad era acomodar los trastes y él los lavaba, porque a mí nunca me ha gustado lavar los trastes. A partir de que él se va, pues me toca a mí lavar y acomodar los trastes. Entonces, yo odio lavar trastes con todo mi ser. Entonces, mi mamá, por ejemplo, nos castigaba un día de que si no lavaba yo los trastes un día, pues era un día que no veía televisión o que no usaba mi teléfono o cosas así. Pero pues han pasado los años y se me sigue olvidando lavar los trastes. Y se me sigue olvidando a veces lavar el espacio donde están mis perritas. Entonces, o sea, no considero que haya funcionado. O sea, ahorita, por ejemplo, a veces sí me dice de que no, si no los lavas, te voy a descontar 100 pesos de lo que te doy o cosas así. Entonces, obviamente, hay trastes limpios y hay patio limpio y todo limpio, ¿no? Bueno, Pero de funcionó de otra repente, forma. pero de repente sí me pasa aún así que ni me acuerdo de lo del dinero y se me va. Y no es porque yo maldosamente diga, ay, hoy no lo voy a lavar, sino que me distraigo con otras cosas. Ya has visto que yo soy bien dispersa, entonces pues ya no me acuerdo. Y cuando veo ya es el día siguiente y mi mamá ya me dijo, ya nada más me ve y me dice 100 pesos menos y yo, bueno. Y así, pero pues sí, o sea, pues se me sigue olvidando. Yo nada más pienso en lo de que mi mamá pagaba, por ejemplo, el modem te lo paso porque si se lo llevaba, pues se lo llevaba, yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, estaba en el carro, no podía hacer nada. Pero que mi mamá pagara como que la luz, el bajara la pastilla de la luz, eso pues la verdad es que tampoco me funcionaba mucho porque simplemente me iba como que la pastilla estaba en la zona de la cochera. ¿Sabes qué también me pasaba que no funcionaba? Pero eso no fue conmigo, eso fue con mi hermano.
Ah, lo de la laptop. Lo de la compu. Es que no me acuerdo qué habrá hecho, pero el chiste es que mi hermano pues siempre ha sido de que niño tecnológico. Entonces tenía de Niño que su computadora, ¿no? Y tenía una viejita que ya ni servía, o sea, creo que ya ni prendía la pinche computadora. Pero el chiste es que un día lo castigaron por X razón y le quitaron la computadora. Lo que mi mamá no sabía es que mi hermano tenía esa computadora vieja y mi hermano le daba la computadora vieja a mi mamá como si fuera su computadora normal y después veías a mi hermano bien chingón jugando videojuegos y haciendo sus cosas en su compu normal y mi mamá pensando que andaba viviendo la consecuencia de la vida. Sí, sí, sí. Y pasó que a mí me debía, no me acuerdo si dinero o una que como pinche 50 pesos, ¿no? Pero me debía dinero y yo en ese momento estaba como que en mi momento de niña castrosita. Entonces yo dije, uy, panzón, pues ni modo. Y fui y le dije a mi mamá de que, oye, ¿tú sabías? ¿Tú sabías? Y ya le conté que pues esa no era la computadora y ¿No fue así. por un gancito o algo así? Sí, pues no me acuerdo si fue por dinero, por un gancito o algo así. Ujú. Que fui y lo delaté con mi mamá. Y ya mi mamá, para no conflictuarse, se llevaba las dos computadoras. Pero pues ese castigo era bien inútil porque se llevaba la que no servía y mi hermano ahí estaba. Sí, y te digo también, ese acá era realmente, bajaba las pastillas de la luz, estaban en la cochera y pues, lo único que hacía yo era de que agarrar una silla de la cocina o del comedor, y llevármela hasta la cochera y subir las pastillas. Y ya eso era todo. Un poquito más severo era cuando se llevaba el modem, porque pues se lo llevaba. Pero si los escondía, siempre los encontrábamos. Eso sí. Y siempre hacíamos como que complot entre mis hermanos de que no, pues vamos a buscarlo o así. Ujú. Entonces sí, ese tipo de cosas no funcionaban mucho. Ahora que lo pienso realmente, o sea, que una niña agarre una silla, la ponga, suba las pastillas y todo eso, Todo pudo eso es haber muy sido peligroso. peligroso. Sí, hay un pinche cortocircuito ahí. Todo eso pudo haber sido muy peligroso. Era pero parte del castigo. supongo, pero sí. Ay, no. A ver, ahora. ¿Qué castigo o regla absurda juraste no repetir algún día cuando tengas hijos? Mm, pues es que te digo que yo nunca he tenido como que castigos así súper severos, pero yo creo que no repetiría la parte de la ley del hielo. O el Ah, no. esconderte, o sea, Sí, ese es un es castigo feo. horrible. Sí, 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 o sea, emocionalmente es muy feo y te causa traumas de que del Sí, sí, abandono totalmente. o de directamente la ignorada, o sea, el que te ignoren es muy feo, o sea, tú como hijo que le hablas a tu mamá y te ignora, Sí, es horrible. sí, sí, Entonces sí, 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 yo sí. creo que eso sería algo que no repetiría y intentaría que mis consecuencias o que mis castigos fueran en base a lo que acaban de hacer, ¿sabes? Como una consecuencia real, Ajá. ¿sabes qué? Pasó esto, pero genuinamente te puede pasar esto si lo Sí, sigues así como, haciendo. como natural, ¿no? A mí, Ujú. por ejemplo, algo que me gustaba mi papá, que hacía mi papá y que ya, o sea, que después lo platiqué y como que en mi cabeza hizo mucha lógica y cuando yo se lo platiqué a mi mamá me dijo de que, ay, órale, qué padre, cuando tengas hijos lo haces, ¿qué te parece? Y yo, ah, ok, chingo a mi madre. Era que mi papá me decía, por ejemplo, o sea, si a ti te tocan los trastes de la comida y no los lavas, pues tu consecuencia es que vas a tener que lavar los de la comida con la comida ya toda añejada y además pues te van a tocar los de la cena. Y si Sí. no lavas los de la comida y la cena, pues se van a quedar ahí porque nadie más los va a lavar y al día siguiente vas a tener que lavar los de la comida, la cena y el desayuno. Así que tú decides si solo lavas los de la comida en ese momento y los de la cena ya los lava alguien más o te avientas el lavarlos todos tú Ujú. y cosas de ese tipo. Sí, pues es Entonces, lidiar y con los... para mí, o sea, eso siempre se me hizo más lógico, porque pues además a mí que me da tanto asco lavar trastes, para mí es peor tener que lavar 50 trastes de 3 comidas diferentes que 10 trastes de una sola comida. Es que al final es lidiar con las consecuencias de lo que realmente estás haciendo, no como de que, ay, sacaste cero, pues te voy a quitar el celular. O sea, ¿de qué Sí. me va a servir? Simplemente, no porque me quitas el celular, como que ese cero va a subir la calificación. O sea, Ujú. hasta que yo no repruebe la materia, ponle, no voy a aprender que un cero está mal, ¿sabes? Sí. O sea, está feo, obviamente, tener que llegar como que al límite, pero realmente no lo vas a comprender con un castigo que no tiene nada que ver. Yo era mucho, por Lo único que haces ejemplo, es tenerle temor y ya. ajá, yo por ejemplo lo que hacía mucho con mi hermana, ahora que estuve viviendo con ella y pues la tenía yo mucho tiempo conmigo, o sea, Ujú. prácticamente pues yo la cuidaba y cosas así. Y yo pues me sentaba a ayudarle con sus tareas o con cuestiones de exámenes y así, pero ella hacía mucho esta parte de que, ay, no tengo tarea, ay, no tengo que estudiar, no pasa nada, ¿no?
Y yo fui muy clara con ella desde el inicio en decirle de que, mira, no es mi responsabilidad sentarme contigo a hacer tus tareas. Porque conmigo, o sea, a lo mejor cuando estaba muy chiquita sí se sentaban porque pues tenía yo que aprender, pero una vez que yo aprendí cómo hacer mis cosas, jamás se volvieron a sentar conmigo a hacer mis tareas. Yo sé que cada niño es diferente, pero eso fue algo que a mí me gustó que hicieran conmigo porque me permitía a mí ser independiente y aprender yo a hacer mis propias cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me enseñaron una vez cómo tenía yo que medir para hacer las cartulinas y que me saliera derecha la letra y todas esas cosas. Ujú. Una vez y a partir de ahí lo hice yo y jamás tuvieron que volver a ayudarme. Y ese tipo de cosas. Si yo quería monografías de una cuestión, yo iba a la papelería a comprarlas. O sea, y siempre fui muy responsable en ese sentido. Y nunca tuvieron que estar detrás de mí porque yo siempre hacía mis cosas. Entonces, y a mí me gustaba eso porque me permitía ser más creativa, que las cosas salieran como yo quisiera que salieran, Ujú. experimentar y a lo mejor regarla, pero poder volverlo a hacer y ese tipo de cosas. Entonces, a mí eso me gustaba, a mí el hecho de que me dejaran esa libertad y que confiaran en mí y dijeran, ella es lo suficientemente inteligente para hacer sus cosas, no hay que estarla correteando, me gustaba. Entonces, cuando ahora a mí me tocó hacerlo con mi hermana, yo sí le dije, no es mi responsabilidad sentarme a hacer tu tarea contigo, porque yo también tengo cosas que hacer. Si tú haces tu tarea, si tú quieres que yo te ayude con tu tarea, una, me tienes que pedir ayuda. Sí. O sea, obviamente yo también siempre te voy a decir de que necesitas que te ayude, le entiendes al tema, obviamente sí, pero si tú no me pides ayuda, pues yo qué voy a saber, yo voy a pensar que ya entendiste el tema perfecto y que no tienes ninguna duda y que lo vas a hacer muy bien, porque además confío en tus conocimientos. Ujú. Este, pero no es mi responsabilidad ayudarte. Entonces, si no haces tu tarea, yo no voy a correr con la culpa de que no hiciste tu tarea porque son tus responsabilidades. Si no hiciste tarea, ¿qué va a pasar? Pues que tu siguiente falta, a lo mejor se la van a avisar a tus papás. Sí. Y tus papás se van a enterar que no estás haciendo la tarea y a lo mejor te van a meter a un curso para hacer tareas más tarde o alguna cosa de esas, ¿no? O te van a castigar o lo que ellos crean pertinente. Si no estudias, si no quieres estudiar para tus exámenes, ¿qué va a pasar? Que si realmente sabes, te va a ir bien. Y Sí. a lo mejor no vas a tener que haber estudiado y te va a ir muy bien. Pero si necesitabas estudiar por X o Y razón, porque tenías dudas en el tema, por lo que sea, y por flojera no expresaste que tenías, por X o Y razón no expresaste que tenías dudas, te dio hueva y no quisiste estudiar, se te olvidaron tus libros y todo, y si necesitabas el estudio, pues ¿qué va a pasar? Vas a salir mal en tus exámenes. Yo siempre he dicho, por ejemplo, con ese tipo de cosas de que los números en las calificaciones no definen qué tan inteligente eres, pero sí definen la cantidad de puertas que se te van a abrir a la hora de querer una beca universitaria, querer estudiar Sí. en otro lado, etc, etc. Entonces, si puedes echarle más ganas, pues échale. O sea, si es una cuestión meramente de hueva, de que no le estás echando ganas por hueva, piensa en que a lo mejor en la primaria no, pero en la prepa sí va a definir en dónde te quedas en la universidad, si te quedas o no, si te dan tu beca, etc, etc, etc. Sí. Entonces, si son cosas que puedes aprender desde chico, pues qué mejor, finalmente, ¿no? Pero yo siempre se lo inculqué hacia mi hermana, de pues si no estudias y tenías dudas, vas a salir mal en el examen, te va a ir mal en calificaciones, te van a regañar en casa, te van a castigar en casa. Así. Sí, pues explicarle que puede llegar a pasar o que Ajá. no puede llegar a pasar si lo hace. Sí, 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 sí. Y yo pienso, por ejemplo, o sea, cosas que yo no me arrastraría de cosas que aprendí con mis papás o con mi familia y así que no me gustaría, son justamente toda esta parte que digo de los castigos tan severos. Ujú. Este, Ahora, obviamente, también evaluando las situaciones. Por ejemplo, o sea, si yo me pongo a pensar en que si yo tuviera un hijo o una hija y un día no quisieran faltar a la escuela, pero llevan malas calificaciones, pero no se portan bien en la escuela, obviamente, a la chingada, tú vas a ir a la escuela. O sea, y no hay punto, no hay manera de discusión. Ujú. Ni siquiera es algo por lo que yo vaya a pelear contigo, simplemente vas a ir. De buenas o de malas, pero vas a ir. Ahora, si te está yendo bien, si no tienes ningún problema y sabes que, o sea, yo sé que mi hija se va a poner al corriente, que mi hijo se va a poner al corriente y no pasa nada, pues un día que falte, o sea, Sí, si no te está afectando. ajá, o sea, y que finalmente pues yo me pueda a lo mejor sentar después y decir, bueno, yo le permití que faltara, ahora yo me voy a sentar con mi hijo, con mi hija, a hacer los trabajos que no hizo ese día por faltar.
Bueno, eso ya no es responsabilidad directa de los padres, eso ya es más como una opción de, bueno. Bueno, pero si tu hijo está chiquito, por ejemplo, pues ahí sí, Ajá. porque pues no sabe hacer las cosas. Sí, sí, sí. Pero, o sea, son ese tipo de cosas de que, bueno, no pasa nada por un día. Pero si es así de no, que no se te haga costumbre, te voy a dar chance hoy, pero ni me lo vuelvas a preguntar en un año porque no sé. O sea, hoy me agarraste de buenas, pero quién sabe, ¿no? Y pues finalmente enseñarles de que no porque yo les esté dando la oportunidad hoy significa que así debe de ser siempre y que ellos, ya que sean independientes, lo hagan también. Pero sí, o sea, esa parte como de ser tan severo, la parte de los golpes, yo estoy Yo 100% también soy muy antiviolencia. en contra de los golpes, o sea, no. No, 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 no. O sea, siempre va a haber una manera de solucionar las cosas que excluya por completo las agresiones físicas. Sí, sí, sí puede haber. O sea, sí, sí hay. Sobre todo con los Mira, hijos. sí, nada más que ahí hay un temita que, por ejemplo, si tu hijo se pone en un plan violento, o sea, por ejemplo, tal vez la consecuencia sí es de forma violenta, ¿sabes? O sea, yo lo pienso más como por mi hermano. Si mi hermano se pone, por ejemplo, que se ponga a pelearse con alguien a golpes, a madrazos, si tú le pones una consecuencia que no es a ese nivel como tal vez violento, no lo va a entender, no lo va a aprender. Es que yo siento que ahí Te también puedes ir a la depende. parte de, ay, pues lo agarra un policía y lo lleva y le da un susto. Pero puede que ese susto no le sea como suficiente, ¿sabes? Entra mucho en la parte de la personalidad de la persona y qué tanto. Es que yo siento que, por ejemplo, o sea, bueno, yo lo estoy pensando más, por ejemplo, como hacia mi hermana, que, pues, que es una niña, o sea, es una niña chiquita. O sea, siento que en ese punto es literalmente cero violencia, porque siempre hay otras maneras de enseñarle a los hijos que la violencia no está bien. Ahora, si ya estamos hablando de niños grandes, o sea, de 15 en adelante, Es que, por ejemplo, sí siento que es una cuestión más de qué tanto los necesario, criaste ajá. tomando la violencia como referente. Es que ahí te puedo decir yo, por ejemplo, el tema de una de las travesuras, por no decir de otra forma, que hizo mi hermano en su momento, fue que exactamente no me acuerdo. Ya me acordé de todo el chisme, ¿ok? Aguántalo. Mi hermano estaba en la escuela y tenían examen. Y la maestra dijo, si no quieren hacer el examen, sálganse del salón. Entonces mi hermano levantó la mano y dijo, yo me quiero salir del salón. Yo no quiero hacer el examen. Él estaba como en tercero de primaria, o sea, estaba chiquito, como 8 años. Entonces, y la maestra le dijo, no, pues ahora te aguantas y haces el examen. Le pasan el examen, mi hermano lo rompe, lo hace bolita y lo tira al bote de basura. Entonces, pues obviamente la maestra se encabrona, lo va y lo lleva a la dirección y no sé qué, pues le empiezan a dar como que su escarmiento de nada, bla, 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 bla. El punto es que no sé cómo escaló la situación, que mi hermano le dio una patada en sus partes bajas al director del colegio. Y lo terminaron expulsando por obvias razones, ¿no? Claro. O sea, esa fue su consecuencia como tal. Lo terminaron expulsando y lo mandaron a una escuela específica como para tema de niños con ese tipo de problemas, como un poquito más violentos o con temas como psicológicos, psiquiátricos, etc. Y ahí estuvo toda la primaria, toda la secundaria, o sea, un buen tramo de su vida. Y realmente pues mi hermano no es la mejor persona del mundo, ¿no? Entonces sí siento que tal vez en ese tipo de personas que ya tienen de por sí ese tipo de comportamientos desde chiquitos, porque desde chiquitos, desde antes de lo de mi papá, bueno, no estoy del todo segura, pero según yo siempre ha sido muy violento. O sea, de que agarraba a las personas y tras, aquí contra la pared, así de que te jalaba el cabello, así, contra la pared. Yo sí siento que tal vez o sea, un escarmiento relacionado a la violencia que estaba poniendo él, lo pudo haber frenado. No estoy completamente segura, no lo sé. Es que quién sabe, o sea, mira, según lo que, o sea, a mí me ha tocado vivir en mi familia, a mí lo que me ha tocado ver, o sea, ese tipo de cosas más que ayudar, realzan la violencia. Sí, 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 yo también soy Entonces, de esa idea. por eso digo, o sea, yo soy de que 100% cero violencia. Pero en Pero la cuestión de que, o sea, imagínate, o sea, yo pienso ahí a lo mejor pues tu hermano ya finalmente sí trae un tema ya de cajón de
personalidad completamente y ahí sí, pues ya desde el inicio de que meterlo con gente y así, pero pues es que Pero siento no, que... no violencia en plan de que te lo agarres a madrazos, pero tal vez irte a un lado de una consecuencia, tal vez una escuela militar, ponle. Ajá, Que sí, sí, no, sí, no es entiendo. tan una violencia a madrazos, pero tampoco son ligeritos. Y Sí. sí llega a haber ese tipo de actitudes o de actos en contra, o bueno, No, y finalmente también a a lo las mejor era personas, una ¿no? cuestión como de en su momento haberlo como orientado mejor para ver en dónde podía él desahogar su coraje, ira, rabia, lo que tuviera dentro, que no fuera agrediendo a otras personas, ¿sabes? Es que como que se trastorna. Está bien chistoso. Mi tía dice que se le, literal, que parece poseído. Pues es que es un tema psicológico completamente. O Sí, sí, sea, sí. es meramente de hacerle estudios y determinar qué tema trae. Porque pues eso finalmente sí no es normal. Mi hermana, por ejemplo, es muy hiperactiva. Ujú. Súper hiperactiva. O sea, es la niña con más batería que he visto en mi vida. Y siento que es mucho generacional por todo este tema de que están súper metidos en las tablets y están de que todos hiper alzados así, de que vienen muy energéticos. Pero si tú la regañas, o sea, Lo entiende. sí, y al inicio, por ejemplo, sí cuando tiene ratos en los que agarra este modo de que tú le dices, no, no hagas esto y no me importa, y cosas así. Pero yo, por ejemplo, sí le he dicho de que, a ver, lo que hagas con los demás, pues los demás lo tendrán que arreglar contigo, pero cuando menos conmigo, le bajas. Ujú. O sea, estás tranquila, podemos hablar las cosas bien, no tengo por qué llegar yo a regañarte, porque además yo soy tu hermana, yo no te tengo por qué regañar. O sea, yo te puedo decir las cosas, aconsejarte, estar para ti, pero no es mi deber eh, regañarte, ni castigarte, ni ponerte consecuencias, ni absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, pues, cuando menos, por ejemplo, mi hermana conmigo es súper tranquila. Y sí, desde que le digo así de que, hey, ya como que sí me dice, ay, ok, ya, me estoy pasando y ya le baja. Sí, pues te digo que pues es que depende de cada persona. Y yo no siento que mi hermano, que yo sé que muchas personas están en contra de ese pensamiento, pero yo no siento que sea una persona mala, pero sí siento que es una persona que no se ha tratado. O sea, Uh -huh. directamente, porque yo sí he notado en mi hermano culpabilidad, ¿sabes? O sea, hace las cosas y sí se siente culpable, pero lo esconde. Pues sí, a lo mejor es cuestión de que genuinamente, una, encuentre que tiene y dos, elija también tomar el tratamiento, porque pues también muchas veces pasa que uno los lleva, o sea, los orienta de todas las maneras que puede y simplemente pues las personas no quieren. Es que ahí el detalle es mi madre. Porque en Y su momento se supone que sí lo diagnosticaron y todo eso, pero mi mamá no lo quiso de que medicar, que porque parecía zombie. es que así son los medicamentos. Yo tomé ansiolíticos y antidepresivos una temporada por el diagnóstico que a mí también me dieron en el psicólogo, bueno, en el psiquiatra, ya que me tocó ir al psiquiatra. Además de mi insomnio de cajón, este, y sí, o sea, yo justamente eso fue lo que expresé, que yo siempre había sido una persona que veía las cosas o en blanco o en negro y ahorita con los medicamentos me sentía gris. Y que no me gustaba sentirme gris. Porque, o sea, sentí que perdí Tu personalidad. toda mi personalidad. Pero igual, o sea, y al inicio sí tuve esta temporada como de que tomármelos de repente sí, de repente no, de repente sí, de repente no, pero cuando no me los tomaba, me perdía completamente la cabeza. Entonces, estuve como un año y pico en tratamiento hasta que ya me empezaron a bajar poquito la dosis. Y obviamente siendo constante en mi terapia. Y ya con eso fue que me dijeron de que ya, o sea, ya, hasta que ya me lo quitaron y ya. Sí, pues es Y poquito a desde poquito. entonces no he tenido tema, pero la verdad es que al inicio sí te sientes así, como zombie literal. Y es que estaba muy chiquito también el plebe, o sea, Ujú, ponle 8 años, bueno, desde antes ya hacía sus desmadres, ujú. pero, o sea, a los 8 años tú tener un niño que tengas que tener como que Sí, es medicado, que también como papá es controladito. difícil Sí, sí, sí. tener que aceptar y lidiar con el tema de que tienen que ser así. Sí, me imagino que es difícil. Pues mis tíos, esta vez que fuimos para allá, estaban bromeando porque supuestamente lo quieren meter, mi mamá lo quiere meter de camillero, o sea, a trabajar de camillero. Y mis tíos estaban bromeando de que no, imagínate, lo meten a trabajar de camillero y anda ahí un ancianito, ¿no? De que le duele algo. Y él de que, ¡ay, ya me hartaste! Y lo empieza a ahorcar o algo así.
A mí me dio mucha risa eso. O sea, yo sé que es medio extraño, pero me dio Sí. mucha risa ¡Qué divertido! su comentario. Es que lo No, hicieron pero muy pues sí lo cagado. entiendo. O sea, finalmente pues ya también están acostumbrados. O sea, como que ya se les va. O sea, ya no se Sí, les hace pues. tan terrible. Ujú, O sí, pero pues ya como que tratan de tomarlo como con humor. con el humor. Sí, Entonces sí pues sí. entiendo. Pero sí, por ejemplo, esta parte, o sea, yo súper cero violencia, insisto, creo que hay mejores maneras de solucionar las cosas. Y si no las hay, creo que uno tiene que seguirlas buscando. Sí, sí, sí. O sea, el punto es no llegar ahí. Y también es el punto de a qué punto gestionas tus emociones, también tú como papá, para no ceder ante lo que puede ser un berrinche del momento, un capricho, un drama o lo que sea con tu hijo. Ujú. Porque, o sea, si es mucho el papel del niño, pues finalmente el niño es un niño, está creciendo, está aprendiendo cómo comportarse en sociedad. Y si es trabajo de uno como papá, mandar a la chingada todos los traumas que hayas vivido y decir, a ver, me tengo que calmar, porque pues yo soy el adulto aquí. Sí, y aprender a cómo lidiar con todo Sí, eso sí, y no sí. repetir patrones. Y no es Que aguantar a tu hijo, sino el establecer límites sanos con tu hijo. De hasta aquí es hasta donde puedes pasar la línea. Y lo digo como una niña a la que de un lado me ponían límites que a veces eran considerados excesivos, pero que mi personalidad daba para que se me pusieran esos límites excesivos. Y que del otro lado no me ponían ni un solo límite, entonces yo ejercía mi santa voluntad. sí, sí, sí. Entonces, o Y es sea, súper complicado. lo digo desde ambos contrastes y de lo mucho que yo lidié con problemas de personalidad por esos límites o extremadamente puestos o no establecidos. Entonces, sí hay mejores maneras de establecer límites sanos, pero uno como papá también tiene que saber gestionar muy bien sus emociones, porque ¿cómo le vas a decir a tu hijo no grites o no seas violento si tú gritas y eres violento con otras personas? Sí, los niños hacen lo que ven en la casa. Exacto. Entonces, por A eso era menos que lo que yo tengan decía, o como que sea, sí, algún temilla ajá, exacto. psiquiátrico psicológico. Pero finalmente, si son de alguna manera siendo grandes, es porque fue lo que aprendieron en el hogar y en la sociedad en la que se desarrollaron siendo chicos. Sí. Entonces, siempre hay maneras de enseñarles valores, límites sanos y responsabilidad con otras personas. Siempre. Pues sí. Y por último, bueno, la última pregunta ya. Si pudieras regresar y renegociar algún castigo o algo de la infancia, ¿qué sería y por qué? Es que yo siento que mi mamá nunca estuvo como que abierta a negociar. Al menos no mientras estuvimos niños. Ujú. Ya a lo mejor más grandecitos, yo creo que sí era esta parte de, o sea, mi mamá sí era muy abierta, a lo mejor en el momento del coraje no, pero ya que se le pasaba, sí era así de que, a ver, vamos a hablarlo y llegamos a un acuerdo, porque sí nos decía, a ver, sin consecuencia no te vas a quedar, porque lo que hiciste lo amerita, pero podemos negociarlo para que, Pues le sirva a las dos. ajá, Que sí, para que estén tú ahí. ganes algo de esto y para que genuinamente vivas la consecuencia. Ujú. Entonces, pero sí, mientras fuimos niños, no, ni de chiste. Y pues con mi papá, pues yo creo que, pues es que, bueno, mi papá, o sea, bueno, yo desde lo que yo puedo decir, desde mi experiencia con él, o sea, ni siquiera lo veía tanto como para tener la oportunidad de tener una consecuencia por algo. La verdad es que él muchas veces aplicó la de que si me ponía yo bien loca, nomás me regresaba a mi casa y ya. De que hay que te aguanten otros porque yo no. Te veo el otro fin. Pues yo con mis papás, yo nunca tuve como que consecuencias así graves. Yo creo que pude haber negociado como el tema de lo de la compu y eso, pero realmente ahorita ni siquiera es como algo que se me haya quedado marcado. Ajá. Más que nada, yo creo que si hubiera llegado a tener más como episodios violentos, en plan castigos hacia hasta mis hermanos, ni siquiera conmigo, eso sí sería algo que hubiera como checado con ellos. Y yo siempre les he dicho a mis papás o hay que me agarran de, es que tu hermano hizo esto y no sé qué, y yo, pues es que también tú se lo estás permitiendo, ¿no? O sea, entonces yo creo que sobre todo con mi mamá, la negociación que yo tendría acerca de los castigos es que sea un poquito más severa. Con mis hermanos, sobre todo. No, mi hermano, por ejemplo, lo que hacía era que intercedía mucho para que no me asesinaran tanto.
Y pues yo por eso también soy de que súper dependiente con mi hermano, de que para todo le pido Ujú. ayuda, ¿no? Pero, de que me acuerdo muchas veces incluso de que mi mamá estaba así de que paz, 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 paz. Y, o sea, de que ya escuchaba de que si era un montón de que mi hermano se me decía, ya no le pegues, ya cálmate, que no sé qué. Y se metía para que me dejaran de cachetear. Mm. Porque a veces, o sea, mi mamá también del coraje, a veces lo que pasaba es que entraba en trance y seguía, "Ay, va, va, va". Y ya, o sea, más bien esquivarle el chingadazo era lo difícil. No, yo como tal, te digo, mi mamá nunca ha sido violenta ni nada, pero yo creo que si yo hubiera sido más consciente en ese Ujú, momento de qué fregados estaba pasando, qué se podía hacer y qué no se podía hacer y todo ujú. eso, sí le hubiera dicho, como le digo en este momento, de que, ma, o sea, tienes que hacer algo al respecto, la que es la Sí, adulta que eres tú, que bueno, también ya mis hermanos ya están siendo adultos, pero la que es la adulta eres tú, la que trae el dinero a la casa eres tú, la que pone la casa eres tú, o sea, tienes todo para ponerle límite para ponerle y un no lo límite haces. real. Sí. Y pues te quedas en el no, es que pobrecito, tu hermano y no sé qué. Y digo, yo adoro a mi madre y todo lo que quieras, pero sí es cierto que, o una, vive con culpa pues, en general como de todo lo que pasó, o vive con miedo. Cualquiera de las dos, o las dos juntas, quién sabe. Pues sí, quién sabe, solo ella sabrá. Pero sí. Y yo, por ejemplo, nunca platico como estas partes de que mi mamá me puso una putiza o cosas así, de que, ay, con el gran trauma. Porque, insisto, la verdad es que mi personalidad no ayudaba. O sea, yo sé y lo sostengo. Hay otras maneras de solucionar esta parte con los Ujú. niños que somos así, con este tipo de personalidades tan eufóricas, locas, iracundas, lo que tú quieras. Pero finalmente mi mamá, y lo digo no solo mi mamá, mis papás no tenían y no vivieron en un hogar donde se les dieran las herramientas emocionales para aprender a reaccionar de una manera diferente. Yo creo que esta parte de la terapia la hemos aprendido mi hermano y yo, y mis primas, y ya. O sea, y finalmente somos la nueva generación, pero la generación de mis papás, de nuestros abuelos, de todo, no tuvieron esa educación. Para ellos toda la terapia, todo este tipo de cosas eran súper satanizadas, súper tabú. Solo Ujú. ibas a ver ese tipo de cosas si estabas loco y cosas así. Y quien iba por cuestiones de salud mental reales estaba loco y estaba mal y era una princesa y no podía lidiar con sus problemas, etc, etc, etc. Entonces, yo, por ejemplo, nunca cuento estas historias como con el gran trauma de, ay, mi mamá Ujú. me agredía o, ay, mi papá me agredía, porque yo sé que mi personalidad no ayudó nunca y yo entiendo ya después de terapia, de todo, que ellos no contaban con las herramientas para reaccionar de una manera diferente. ¿Los justifica? No. No. Pero con eso logras entenderlo y no te quedas con eso. Dijiste, ay, bueno, pues ya, o sea, ya Sí, queda, o la sea, chinga ya te la pusieron, ya. no, y simplemente ¿Para pues qué es te quedas en eso? entender y ser consciente de no volver a repetir Sí, ese y tipo que de genera, ajá, patrones. y ya, o sea, ya no es el de mamá, ¿por qué me pegaste eso? Ok, bueno, pues ya, o sea, esto pasó con mis papás. Bueno, pues el día que yo tenga ahora una familia lo haré de manera diferente, ya tomaré yo las decisiones de cómo se hacen las cosas ahí. Ujú. Y si yo aprendí esto que estuvo mal y no me gustó, pues es hacerlo diferente. Y ya. Que yo creo que también en ese punto de aprender a hacer las cosas diferentes, también hay o sea, no es irte al extremo de, ay, es que me estuvieron pegando toda mi vida, entonces ahora voy a ser una Sí, a persona, pasarles todo por ajá, o sea, alto de que y... dejarlos ser libres y que Ajá. no haya consecuencias, o sea, ese tipo de cosas no, que yo creo que ahí es donde cae la parte de mi madre, cayó mucho en esta parte de no sé lidiar con esto, así que Ujú, me desaparezco. Yo sí. desaparecí y te hace la ley del hielo y todo eso. Entonces siento que sí tiene que haber un punto medio y sí deberían de ser consecuencias en base a lo que estás haciendo, o sea, en base Sí. a lo que hiciste mal. Ujú. Y ya, o sea, realmente mi reflexión hacia todo esto es, gracias a mi culpabilidad no fui tan desmadrosa, pero sí lo viví mucho por parte de mis hermanos, sobre todo, el, el cómo fueron pues criados, el cómo fueron intentados, o sea, como que cómo intentaron como contener esa parte de niños problemáticos y, y pues no siento que estuviera del todo bien. Ujú.
tampoco del todo mal, porque pues era la única forma que conocía o que sabía mi mamá, o que quería a mi mamá, ¿sabes? Porque conocía otras formas más violentas, pero pues ella no quería eso para sus hijos. Ujú. Entonces, no la juzgo, no nada. Me encantaría que mi madre hiciera algo más, pero pues no, nosotros no tenemos como que el poder en eso y también pues ya las personas van creciendo, van tomando sus decisiones y Sí, ellos solitos se van a topar con la vida. pues sí, finalmente, eventualmente todo te pone en su lugar. Y, o sea, yo creo que con lo que yo puedo decir es que creo que siempre hay una manera de establecer límites sanos con los hijos, pero creo que esta parte debe de venir de la voluntad de uno como papá de aprender a gestionar sus emociones y del anteponer el bienestar de tu hijo por encima de lo que tú aprendiste en tu infancia. O sea, el decir, yo quiero que mis hijos tengan una educación a la que yo, muy diferente a la que yo tuve, entonces yo voy a terapia, yo trabajo en mí, sano lo que tengo que hacer para ser un mejor papá de lo que fueron conmigo o una mejor mamá de lo que fueron conmigo. Pues una de las cosas que dice mucho tu mamá es la parte de que también el amar es el saber poner este tipo Sí. de No, límites. y mi mamá, por ejemplo, o sea, es una persona que ha trabajado un montonal en sí misma. O sea, mi mamá es una persona totalmente diferente a la que yo les cuento en este momento. Sí. O sea, mi mamá siempre nos llevó a terapia, pero también ella fue a terapia a sanar sus cosas y a trabajar en lo que ella tenía que trabajar. Y en algún punto sí se sentó con nosotros a decirnos de que de verdad discúlpenme si en algún punto con mis acciones, con mis palabras o con lo que sea, los lastimé, fui muy excesiva en mis castigos o lo que sea. Era la manera que yo encontraba de educarlos con las herramientas que tenía, pero nunca fue con el afán de lastimarlos. Uh-huh. Entonces, también cuando tus papás, o sea, que el hecho de que tu papá o que tu mamá te afronte, o sea, te diga las cosas de esa manera, a lo mejor capaz si yo sí tenía muchos corajes atorados o lo que sea, pero o sea, mi mamá fue tan sincera cuando nos habló así, que yo dije, pues ya, no pasa nada. O Pues sea, sí. era lo que tenías en ese momento. Finalmente yo siempre le he dicho, porque mi mamá a veces decía de que, ay, es que a veces no sé si lo hice bien como mamá y cosas así. Y yo siempre le digo de que, mamá, no nos drogamos, somos buenas personas, ayudamos a la gente que nos rodea, somos personas que están buscando crecer, que no están metidos en nada peligroso y todo. O sea, creo que esa es la respuesta al excelente trabajo que hiciste con las herramientas que tenían. Hayan sido buenas o malas, esas eran las que tenías y finalmente somos dos hijos respetuosos, amorosos, que buscan crecer, que tienen proyectos, que tienen sueños, que tienen metas. Entonces creo que con eso te debes de quedar. Pues sí. Y ya. Sí, y también la parte de, o sea, fui buen hijo, fui mala hija, fui buen padre, fui mal padre. Fuiste lo que pudiste haber sido. O sea, Sí. no te culpes, no te sientas mal por ti mismo, no Uh-huh. sientas que hiciste las cosas mal. Sí, obviamente siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero piensas que se pueden hacer las cosas mejor porque ya tienes el conocimiento de cómo hacer las Sí, cosas de cómo mejor, o hacerlas sea, mejor. y de cómo pasaron ya las cosas. Ya tienes el contexto y la experiencia para decir, Uh-huh. ok, pude haber hecho las cosas mejor. En ese momento no lo tenías, Exacto. no lo sabías. Entonces, pues no, si eres papá, hijo, tío, hermano, lo que tú quieras y sientes que tal vez no lo hiciste del todo bien con alguna persona, siempre ten en cuenta eso. O sea, hiciste lo que pudiste en el momento que lo pudiste Con hacer. lo que tenías. Uh-huh. O sea, tal vez no fue grandioso, tal vez a lo mejor hubo 2, 3 heridos, pero pues era lo que tenían uno en ese momento y también, o sea, está esta parte de aprender a ser pacientes con uno mismo. O sea, cada quien va a su ritmo. Ahora, obviamente no es justificable Ajá. esta parte, o sea, creo que lo hemos tocado en varios episodios, o sea, no porque tú tengas ciertas cosas justifica que le hagas daño a otros, eh, pero sí también entonces ya uno tiene la responsabilidad de establecer sus límites, de decir, okay, hasta aquí pinto mi raya y no dejo que me lastimes ni nada, me marcho, gracias por todo. A lo mejor no de manera permanente, a lo mejor solo es en el Uh-huh. momento, o a lo mejor sí, o sea, hay veces en las que sí tienes que completamente sacar a alguien de tu vida Sí. porque te lastima más de lo que te beneficia tenerlo ahí. Y también es muy válido. Pero sí está, yo siento, como esta parte del comprender que pues, a lo mejor esa persona es así y no ha encontrado la manera de mejorar, no ha encontrado la manera de crecer.
Y no significa que tú te quedes. O sea, si tú te quieres ir, pues es válido que te quieras ir de la vida de alguien, no te tienes por qué quedar. Pero sí hay personas a las que con una empujadita crecen un montón. Igual, sobre todo si ya eres consciente de qué está pasando Sí. y de qué pasó, o sea, Sí. también queda en tus manos y en tus decisiones el mejorar lo que eres en este momento y lo que vas a hacer, o quedarte estancado en donde estás. Sí, total. Y ya. Y eso es todo. Eso fue todo. Creo que duró un montón este episodio, pero pues, reflexionamos mucho. Sí. Teníamos mucho que decir. Bien traumados. Pero sí, muchas gracias igual por habernos estado viendo este ya mesecito que llevamos. Un mes ya lleva el podcast. Sí, ya lleva un mesecito. Y por el recibimiento, por los likes, muchas gracias por los comentarios. por todo lo que nos han comentado, por todos los likes, por todo lo que han hecho para compartir el canal, porque ya, la verdad creo que hemos crecido bastantito, pues empezamos en 0, ahí vamos, poquito a poquito ahí vamos, y pues esperamos que les siga gustando todo esto que estamos haciendo, vienen muchas más cosas, y pues suscríbanse, denle like, coméntenlo, compártanlo. Exactamente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Los episodios son todos los viernes. Sí, todos los viernes, 12 p.m. hora del centro, episodio nuevo de 2 opiniones no solicitadas. Exactamente. Bye.